Imagina por un segundo que la familia más poderosa de un imperio no murió por fusilamiento, sino como parte de un ritual de líquido rojo, meticulosamente planeado para borrar una dinastía, alterar el destino de Europa, y abrir las puertas a un régimen que necesitaba un sacrificio para nacer. En el sótano de la casa Ipatiev, donde los Romanov fueron ejecutados, la policía encontró símbolos escritos con líquido vital, frases en idiomas que la familia no hablaba, y marcas que hasta hoy ningún historiador oficial quiere explicar. Años después, documentos clasificados revelarían que la zarina Alejandra había escrito cartas secretas, advirtiendo que fuerzas no humanas estaban moviendo los hilos para destruir a su familia, y que el desvivimiento sería un acto ceremonial. Los soviéticos destruyeron la casa, quemaron la ropa, ocultaron los huesos, pero dejaron atrás suficientes pistas para reconstruir la escena. Y lo que dejaron atrás, te garantizo, es más oscuro de lo que jamás nos contaron. Hoy te voy a revelar las pruebas que demuestran que los Romanov no fueron víctimas de un crimen político común. Fueron parte de un ritual, un sacrificio, un mensaje, y lo peor, es que aún no sabemos para quién. Pero antes de comenzar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Cuando las tropas blancas tomaron Ekaterimburgo y entraron a la casa Ipatiev, lo primero que describieron fue el hedor metálico del líquido vital seco. Las paredes del sótano estaban cubiertas de manchas, astillas de proyectiles, y algo más, garabatos extraños, trazados con un material oscuro que nunca se identificó oficialmente. Fotografías tomadas antes de que el ejército bolchevique las confiscara muestran un símbolo que parece una estrella de 8 puntas invertida, combinada con una frase en alemán, Belsazar Wardinselbiger Nacht von seinen Nächten umgebracht. Una referencia a un poema de Heine sobre un rey desvivido por mandato divino. ¿Por qué estaba eso en la pared? Nadie lo explicó. Los bolcheviques jamás mencionaron estos símbolos en su versión inicial del delito. De hecho, el informe oficial fue modificado varias veces, eliminando cualquier referencia a marcas rituales o frases misteriosas. Los militares que entraron primero juraron que esas inscripciones eran recientes y parecían hechas antes de la ejecución, no después. Algunos investigadores modernos han afirmado que las marcas se parecen más a sellos cabalísticos utilizados en rituales de purificación y destrucción. No es casualidad que la familia Romanov fuera acusada por sus enemigos de practicar espiritismo y consultar místicos como Rasputín. Un sacrificio en nombre del pueblo necesitaba una puesta en escena simbólica. La pregunta real es, ¿quién escribió esos símbolos? ¿Los ejecutores? ¿Un miembro infiltrado? ¿Alguien que supervisaba el ritual? Las versiones cambian, pero una cosa es segura. Alguien quiso dejar un mensaje codificado, un aviso de que la muerte de la última dinastía rusa no fue improvisada. La zarina Alejandra no era solo la esposa del zar. Era una mujer profundamente espiritual, obsesionada con las visiones, los presagios y los símbolos religiosos. Sus diarios, en parte censurados, muestran que llevaba semanas sintiendo la presencia de sombras que caminaban detrás de ellos. Entre los objetos recuperados del palacio de Tsarskoye Seló, aparecieron cartas escritas a su confesor, hablando de un sacrificio inevitable que debía llegar para limpiar la culpa del imperio. Esa palabra, sacrificio, se repite varias veces en sus notas privadas. Pero lo más perturbador fue una carta perdida que algunos investigadores afirman haber visto antes de que desapareciera en archivos soviéticos. En ella, Alejandra decía que había tenido un sueño donde veía a su familia rodeada por hombres sin rostro que entonaban frases en un idioma que no entendía, y que el deceso de su hijo Alexei sería la llave que abriría un nuevo mundo. La carta desapareció poco después de que el NKVD revisara los archivos en los años 30. La versión oficial dice que nunca existió, pero las memorias de un archivista soviético mencionan un documento de la zarina que sugería motivaciones rituales. Fue la única vez que el régimen reconoció, aunque accidentalmente, que había documentos que podían cambiar la interpretación del crimen. Y si una carta bastaba para hacerlo, imagina lo que decían las demás.
Lo que hace este caso más oscuro no es lo que se encontró, sino lo que desapareció. Las primeras fotografías del sótano fueron destruidas. La ropa manchada con líquido vital fue quemada por órdenes superiores. Los restos fueron enterrados, desenterrados, triturados, quemados, disueltos. ¿Te das cuenta de la magnitud del encubrimiento? El encargado de la ejecución, Jakub Jurovski, dejó un informe lleno de contradicciones. Primero dijo que los restos fueron llevados a un bosque cercano, luego que se usó ácido, después que se destruyeron en zanjas improvisadas. Nunca dio una versión coherente. Ningún criminal común necesita rituales de destrucción para borrar evidencias. Una ejecución política tampoco. Lo que más intriga es que a la familia se le tiró desde varios ángulos, pero algunos cuerpos tenían heridas de algún instrumento afilado, como si hubieran sido rematados con una brutalidad ceremonial. Incluso Alexei presentaba golpes en la cabeza que no corresponden a una detonación. ¿Por qué no simplemente enterrarlos? ¿Por qué desfigurar la escena? ¿Por qué disolver huesos, mezclar restos, esperar días para moverlos? Todo indica que querían impedir cualquier posibilidad de identificación, pero también algo más profundo. Querían que no quedara rastro de la dinastía, ni siquiera en el plano simbólico. Y cuando finalmente se reconstruyeron los restos en los años 90, faltaban 2 cuerpos. Los soviéticos sabían que eso saldría a la luz tarde o temprano. Todos los gobiernos posteriores evitaron responder la pregunta esencial: ¿dónde están esos restos? La teoría del ritual se basa en 3 pilares: símbolos, motivación y consecuencias. Cuando comparas el desvivimiento de los Romanov con ejecuciones políticas típicas, nada encaja. Esto no fue una eliminación militar, fue una puesta en escena. Algunos historiadores alternativos señalan que los bolcheviques necesitaban un sacrificio fundacional para inaugurar su nuevo orden. Desde la antigüedad, eliminar por completo a una familia real, incluyendo mujeres y niños, se consideraba una forma de romper el mandato divino de una dinastía. Pero hacerlo en un sótano lleno de inscripciones y símbolos, eso ya es otra cosa. Otros dicen que ciertos miembros del gobierno estaban vinculados a sociedades secretas que veían a los Romanov como un obstáculo. Se habla incluso de un culto interno dentro del partido que creía que el nuevo régimen debía nacer sobre el líquido vital de una familia coronada por Dios. La parte más perturbadora: el desvivimiento ocurrió la misma noche de una alineación astrológica relacionada con la caída de los reyes. Aunque pueda sonar esotérico, documentos soviéticos internos mencionan ese detalle como una sincronía interesante. ¿Coincidencia? Difícil creerlo viendo todo lo demás. Finalmente, el mayor argumento: ¿qué ganó el gobierno al borrar casi por completo a la familia? No fue solo eliminar rivales, fue eliminar un símbolo, un linaje, una idea. El mensaje fue claro: el viejo mundo ha caído. Y nada transmite mejor ese mensaje que un ritual. Con el colapso de la URSS, Rusia intentó reconstruir su identidad. Y de pronto, los Romanov resurgieron. Se exhumaron restos, se hicieron documentales, se abrieron archivos. Pero jamás los archivos clave. Esos siguen cerrados. La Iglesia Ortodoxa declaró mártires a la familia, pero nunca aceptó oficialmente la versión soviética de los hechos. Ellos sostienen que hubo motivos espirituales detrás del crimen, aunque jamás los explican abiertamente. Hoy, Rusia tiene un interés político en controlar la narrativa. Aceptar un crimen ritual implicaría admitir que el nacimiento del régimen soviético estuvo marcado por una intención oculta, no solo política sino simbólica. Cada año, grupos de investigadores independientes viajan a Ekaterimburgo buscando más pistas. Algunos aseguran que en los bosques cercanos aún hay restos sin identificar. Otros creen que los 2 cuerpos faltantes pertenecen a un niño y una mujer, lo cual coincide con las teorías iniciales. Pero la verdad es esta: si algún día aparecen documentos que confirmen el ritual, cambiarían para siempre la historia de Rusia, la historia de Europa, y la manera en que entendemos el poder y sus sacrificios. La historia oficial cuenta que los Romanov fueron desvividos por la revolución. Pero la historia real, la que se oculta, la que quema en los archivos, podría revelar que su caída fue un sacrificio pactado.
Un ritual de líquido vital que terminó con la última familia imperial para abrir paso al régimen más brutal del siglo XX. Y si eso fue necesario para fundar un nuevo orden, ¿cuántos otros sacrificios no habrán sido necesarios para sostenerlo? Cada símbolo, cada hueso perdido, cada carta desaparecida, apunta a una verdad que aún no estamos listos para aceptar. La historia del mundo está escrita en rituales que no aparecen en los libros. Si quieres más casos donde la historia oficial se derrumba para revelar algo mucho más oscuro, suscríbete a Rumbo al Pasado, activa las notificaciones y comenta qué teoría crees tú que pasó. ¿Fue política o ritual?